Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a aprender cómo resolver un ejercicio típico de vigas a partir de lo que estuvimos estudiando respecto a los vínculos. Bien, el problema dice, lo tenemos acá arriba a la izquierda, dice determinar el valor de las reacciones en los vínculos A y B para que la viga se encuentre isostáticamente sustentada. Entonces tenemos dibujado en negro la línea horizontal, la viga, y dos vínculos, que son los que estuvimos estudiando en el apunte de recién. El vínculo A es un vínculo móvil, tiene el símbolo de dos circulitos abajo, significa que restringe 1 grado de libertad, mientras que el B es un vínculo doble o articulación, tiene las líneas a 45 y nos va a restringir 2 grados de libertad. O sea que en el vínculo A, el vínculo móvil, vamos a tener una reacción normal o perpendicular, que la llamamos RA, y sobre el vínculo B vamos a tener dos reacciones, una perpendicular, la llamamos RBI, y una horizontal RBX. Muy bien, entonces sobre la viga tenemos que actúan tres fuerzas, F1, vertical hacia abajo, F2, vertical hacia abajo, y F3, que está en diagonal o inclinada, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Esta F3 la vamos a descomponer en dos componentes, una F3 en el sentido Y y una F3 en el sentido X. ¿Bien? Las distancias están marcadas en amarillo y después los valores que tenemos son F1 vale 400 newton, F2 vale 100 newton y F3 vale 500 newton. El primer paso que vamos a hacer es de calcular las componentes de esa F3, o sea, el valor de X y el valor en Y. Pero antes de iniciar el cálculo propiamente, repasamos un par de cosas. Y recién el problema dice que es una viga. ¿Qué es una viga? Lo tenemos acá. Una viga es un elemento estructural diseñado para soportar cargas. Las puede haber estáticas, como son los perfiles, doble T, ángulo, perfil en U, o las puede haber dinámicas, como son los ejes o los árboles de transmisión. En la vida, un perfil va a soportar una carga estando quieto. Bien, por eso dice estáticas. Mientras que un eje o un árbol de transmisión está girando y por lo tanto a esas son las que llamamos dinámicas. Por ejemplo, el eje en una fresadora es una viga que va a tener distintos esfuerzos a partir de su trabajo. Bien, después, para encarar el problema, recordamos también que las fuerzas producen traslaciones, que los momentos producen rotaciones, que los vínculos, estos A y B, restringen grados de libertad, que las reacciones en esos vínculos son productos de la acción de fuerzas exteriores. Si no hay fuerzas exteriores, no va a haber reacción en los vínculos, y que un cuerpo se encuentra isostáticamente sustentado significa que está en equilibrio, es decir, que no se traslada ni rota. Por eso, vamos a empezar planteando las ecuaciones de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser 0, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0, y que la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto tiene que ser 0. Si se cumplen estas tres condiciones, el cuerpo está isostáticamente sustentado. Muy bien, entonces para arrancar con el problema, lo primero que hacemos es calcular la componente en X de F3 y la componente en Y. Bien, para la X hacemos F3 por coseno de 30, 500 por coseno de 30 nos da 433. Y para la componente vertical hacemos F3 por el seno de 30, nos da 250 newton. Bueno, para empezar entonces a resolver el problema, iniciamos por, en este caso, la más sencilla, que es Fx o sumatoria de Fx igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el sentido de la X? La fuerza que hace F3X, bien, o sea, la componente horizontal, y RBX, solamente tenemos
esas dos fuerzas. Entonces, considerando siempre que marcamos los sentidos a los que les damos positivo, en el vertical hacia arriba, en el horizontal hacia la derecha, y en los momentos en el sentido horario, acá tenemos que RBX va hacia la derecha, es positivo, y F3X va hacia la izquierda. Por lo tanto, esta es positiva y esta es negativa. Entonces, decimos que RBX menos F3X igual a 0. Despejamos, F3X pasa sumando, y lo reemplazamos por el valor que calculamos previamente. Entonces, la reacción horizontal del vínculo B es 433 newton. Calculado este valor, que es la reacción horizontal hacia la derecha, tenemos que ir a plantear qué pasa en el eje Y y qué pasa con los momentos. En el eje Y tenemos la fuerza 1 hacia abajo, la fuerza 2 hacia abajo, la componente vertical de F3 hacia abajo, y tenemos las reacciones de los vínculos RA hacia arriba y RBI hacia arriba. Si recordamos los sentidos, vamos a tener que RA y RBI son positivos y que las tres fuerzas en rojo son negativas. Entonces, vamos a plantear y a escribirlas. Entonces planteamos sumatoria de fuerzas en I igual 0. RA y RB son hacia arriba, entonces RA más RB, y todas las F1, F2 y la componente de F3 son negativas, entonces menos F1, menos F2, menos F3i. Y acá tenemos una particularidad. ¿Cuál es la incógnita? Bueno, en realidad son dos, porque RA y RB no la tenemos. Así que vamos a tener que plantear esta ecuación en conjunto con la de momento. Comenzamos por despejar RA y RB. Pasamos F1, F2 y F3 y sumando al otro lado, nos queda RA más RB igual a la suma de las otras fuerzas. Las reemplazamos. F1 vale 400 newton, F2 vale 100 y la componente vertical vale 250. Resolvemos y nos queda que la suma de las reacciones A y B valen 750 newton. Todavía no tenemos más posibilidades, por eso tenemos dos incógnitas. Nos vamos a la suma de momentos. Y acá tenemos que analizar a partir de dónde vamos a tomar los momentos. Ahora lo vamos a considerar respecto al punto B, este como centro de rotación. Entonces, esta es la parte más complicada del problema. Vamos a pensarlo. Lo primero que hacemos es reemplazar este 0 que usamos como genérico, lo reemplazamos por lo que nos corresponde de lo que vamos a hacer, que es los momentos respecto al punto B. Entonces, consideramos qué fuerzas son las que provocan momento. Vamos a pensarlo desde la izquierda. Este B es el centro de rotación. F1 le provoca una rotación en el sentido antihorario. Va a ser negativo. RA le provoca una rotación en este sentido. Va a ser horario y va a ser positivo. F2 provoca una rotación en este sentido, antihorario, va a ser negativo. RB, como está aplicado en el centro de rotación, tanto su componente vertical en Y como la componente horizontal en X no provocan momento. Y F3, la componente horizontal está alineada con el centro de rotación, no provoca momento, y la vertical sí provoca un momento que tiene sentido de las agujas del reloj, por lo tanto es positivo. Entonces escribimos menos F1 por su brazo de palanca, 5 metros, más RA por 4 metros, menos F2 por 2 metros, dijimos RB no provoca momento, y F3
provoca un momento en sentido positivo, más F3i por su brazo de palanca de 3 metros. Reemplazamos F1 400 Newton, F2 100 Newton, F3i 250 Newton. La única incógnita que tenemos, que nos queda, es RA. Despejamos RA. Entonces, este valor pasa multiplicando hacia el otro lado, sumando, perdón, este valor sumando y este valor restando. El 4, que acá está multiplicando, lo pasamos dividiendo y luego resolvemos. Nos queda 400 por 5 más 100 newton por 2 metros menos 250 por 3 metros. Todo eso dividido 4. Si hacemos la cuenta, nos da un total de 362,5 newton. Ese valor corresponde a la reacción en A, la reacción vertical. Pero nos queda una incógnita todavía, RB. Entonces la tenemos que reemplazar en esta ecuación que nos quedó de la sumatoria en I. Reemplazamos este calculado recién en el valor de A y entonces nos queda despejar RB, la última incógnita. Lo pasamos restando al otro lado y resolvemos. El resultado nos da que RB vale 387,5 newton. Acá hay un detalle que no escribimos, que RB en realidad es RBI, ¿no? Es la componente vertical de RB, ¿sí? Entonces, así agotamos todas las incógnitas. Calculamos las dos reacciones en A y en B, en vertical, y previamente habíamos calculado la reacción B en X. Modificamos acá los subíndices para que no nos confundamos. Ahí están modificados todos los subíndices, también en el dibujo. Y el problema está resuelto.